Actividad de Asociación Cercofe Juventud. Tema 2. Conociendo a nuestro Libertador. Un 17 de agosto, en el año 1850, en un lugar de la vieja Europa, entregaba el alma al Creador un anciano venerable, de cabellos blancos, casi ya sin luz, los ojos cansados que habían visto nacer varias naciones y sabían de los movimientos de los ejércitos en el combate. Este anciano respondía a un nombre señero y de por sí significativo, José de San Martín. Eran los despojos del tiempo de aquella vida de acción que fue el gran capitán de los Andes, el soldado que con su espada había traído la libertad de Chile, venciendo a los españoles en las batallas de Maipú y Chacabuco, el jefe del ejército argentino, chileno, que había proclamado la ansiada emancipación del país de los incas el 28 de julio de 1821 y que ya había contribuido a cimentar la independencia de su suelo natal a orillas del Río de la Plata. El reciente Estado peruano había recibido de este egregio general argentino su primera bandera, su himno nacional, la primera escuela normal, la primera gran biblioteca pública, así como la manumisión de los que nacieran de vientres esclavos en nuestra patria. También había presidido la solemne instalación del primer Congreso Constituyente peruano, ante el cual dimitió del alto cargo de protector del Perú, que le había sido conferido, expresando entre otras palabras aquellas memorables frases: «Peruanos, os dejo establecida la representación nacional. Si depositáis en ella una entera confianza, contad con el triunfo, si no, la anarquía os devorará». Ya había tenido aquella célebre conferencia con Bolívar en Guayaquil y, decidido a desaparecer de la escena americana, abandona el Perú, embarcándose a Buenos Aires con el navío Belgrano, para más tarde dirigirse a Francia, cuna de las libertades, patria inmortal de Voltaire, Rousseau y de Víctor Hugo, para encerrarse en un voluntario destierro, viviendo desde entonces del recuerdo siempre presente, mirando con los ojos de la memoria los acaeceres de una vida sencilla, recta, sin grandes conflictos ni pasiones como Bolívar, pero sí una vida al servicio de sus coterráneos, al servicio de su ideal americanista y una confianza ciega en el venturoso porvenir de estas naciones meridionales de la América. El hombre, como el hierro, dice un pensador francés, tiene que ser forjado. Este lema tiene profunda significación en la vida y obra de este patriota argentino. Cuando viene de Europa a ponerse a órdenes de los patriotas que gobernaban Buenos Aires, ya era veterano en el arte de la guerra. Había estado en Marruecos y en las acciones contra las aguerridas tropas de Napoleón. Tenía grandes condiciones de organizador. Su escuadrón, los granaderos a caballo, fue la célula fundamental de este ejército glorioso de la emancipación sudamericana. Concibió la magistral idea de americanizar la Revolución Argentina, llevándola al mismo corazón del poderío español en ese entonces, el Virreinato del Perú, para lo cual había antes que cruzar las heladas cumbres nevadas de los Andes y libertar a Chile. Y así fue. Combatió estratégicamente a un poderoso enemigo dentro de un vastísimo campo de operaciones, marcando cada batalla con un triunfo o la creación de una nueva república. Pero no fue San Martín un genuino revolucionario, al modo de Bolívar. Su educación había hecho de él un partidario de la monarquía, pero al lado de este pensamiento no se puede dudar su sincera adhesión al deseo americano de independencia por el cual luchó, y se alejó después voluntariamente. Y lo más remarcable aún, hay que resaltar su ejemplar desprendimiento, sus generosas renunciaciones. Ostentó, como decía el poeta Leopoldo Lugones, dos blancuras, su espada y su conciencia. El respeto a la palabra empeñada, el cumplimiento del deber y el culto a la verdad representan para él lugares comunes y sagrados. Pero la suprema virtud, la pasión altísima, el distintivo incomparable de este superhombre americano fue el desinterés. He ahí el timbre de su grandeza y la razón del permanente latir de los corazones americanos al escuchar su nombre.
Desinteresado al arrancarse de la sociedad en la que vivía y sepultarse en un cuartel para forjar en una etapa la disciplina, la brillante falange de sus granaderos a caballo. Desinteresado cuando acepta una insignificante gobernación para crear las fuerzas que habrían de cruzar las cumbres andinas. Desinteresado cuando después de Chacabuco no acepta el poder supremo, prefiriendo continuar su misión redentora de pueblos. Desinteresado, en fin, cuando se aleja voluntariamente del escenario de sus triunfos, para dejar que concluya la obra emancipadora aquel genio polifacético que se llamó Bolívar. En una palabra, si la virtud debe sobreponerse al genio, la historia puede ver en José de San Martín al más excelente, al más puro, al más noble de los libertadores de América del Sur. Al final de su vida bien habría podido repetir las palabras de Ennio, con toda justicia: nadie en mi muerte me honre con su llanto, pues andaré vivo en la boca de los hombres. Incluso el testamento del libertador San Martín deja una lección de hondo significado. Exterioriza la fortaleza y sencillez del alma del que hiciera de su vida ejemplo de virtud, sobre todo por su voluntario renunciamiento y su abdicación. Pudo haber dicho: mi misión no es conquistar pueblos, sino libertarlos. La libertad, conseguirla, proclamarla, he ahí el primer objetivo de su vida. En esto estuvieron de acuerdo, por hondas que fueron sus discrepancias, San Martín y Bolívar. Pero, ¿qué encierra la libertad? ¿Qué encierra la independencia de las naciones sudamericanas o de cualquier nación? Encierra lo que los historiadores llaman la promesa. Los americanos se lanzaban a la osada aventura de la independencia, no solo en nombre de reivindicaciones humanas, menudas como la ruptura de monopolio comercial, la obtención de puestos públicos, etc., sino que había una exigencia metafísica, una angustia filosófica, la esperanza de que siendo libres los países americanos cumplirían ese destino a que están llamados a ser. Ese destino es la posibilidad cierta de la superación individual y colectiva, conjuntamente con la creación de un mínimo de bienestar y de oportunidades para todos. Consideramos al patriotismo como un atributo de la naturaleza humana. No consiste solamente en recordar los hechos de los hombres ilustres, en admirar sus virtudes y en mantener el culto a los héroes y heroínas. Las fecundas enseñanzas de esas grandes vidas, como la de José de San Martín, deben servir para ser imitadas con voluntad y con firmeza. Haciendo de una vez por todas de estas fértiles y accidentadas tierras descubiertas por Colón la esperanza del convulsionado mundo contemporáneo, y creer, como José Vasconcelos, que el hombre que habita el nuevo mundo, el mestizo americano, será la raza del futuro, pues tenemos razones para ello. Sin los problemas y desgaste de los viejos pueblos de la otra parte del mundo, ese hombre nacido en el suelo civilizado por Huiracocha y del descendiente de aquel imperio de leyenda que tuvo las características de un estado moderno, en donde hasta los guijarros eran de oro, al decir del Inca Garcilaso, ese hombre será el que responda al reto de naturaleza, del tiempo nuevamente como antaño, y con el ejemplo latente y el mensaje de los próceres, de los héroes y mártires, la existencia no será vacía, pues tendremos al sol de los incas que guíe nuestro camino hacia el futuro y sin imitaciones, reactualizando sus virtudes y su grandeza. Nos haremos cada vez más dignos de este suelo que nos vio nacer y nos verá morir, de esta patria nuestra, de esta realidad que llamamos el Perú. Actividad de Asociación Cercofe Juventud. Gracias por tu atención. Nos encontramos en el tema 3.